Gusto, una alegría, una bendición, un placer estar nuevamente con ustedes, apreciados hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan en tantos lugares. Esperamos que la paz, la bendición, el fuego de Dios siga con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su espacio, Lecciones de Esperanza, donde juntos nos aventuramos a leer una porción de la palabra para extraer de ella un mensaje que fortalecerá y nos ayudará grandemente en nuestra vida. Y para este momento y para esta ocasión tenemos un invitado que será una herramienta muy eficaz y de gran bendición para todos nosotros en el tópico que trataremos hoy. Les estoy hablando a ustedes del pastor Cristian Cardoso. Pastor Cardoso, gracias por acompañarnos, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias, pastor, por la invitación. Es siempre un gusto estar aquí con ustedes y con todos los amigos que nos acompañan para estudiar la palabra de Dios. Así es, el pastor Cardoso, para quienes tal vez de pronto no lo conocen, él es docente en el área de teología de nuestra Corporación Universitaria Adventista, más conocida como UNAC, aquí en Colombia, para quienes nos ven en diferentes lugares de Colombia y del mundo. Tremenda responsabilidad, pastora. Bueno, cuando uno hace lo que le gusta es fácil y difícil al mismo tiempo. Así es, usted menciona el trabajo mío como pastor, cuando a veces tengo que preparar un tema para una iglesia. Me asusta mucho la responsabilidad que tenemos, porque más que hacer una exposición temática, es como lo que puede implicar, ¿no?, en la relación con Dios de cada uno de los que asisten allí. Entonces, pues en el caso de ustedes como docentes, la preparación de esos hombres y a veces damas también que estarán al servicio de Dios para compartir, ¿no?, estos mensajes de esperanza de manera clara, de manera bien estructurada, ¿no? Así que Dios les guíe en esa linda labor, pastor. Gracias. Vamos a hacer una oración para comenzar, si nos lo permite. Les invitamos a donde estén ustedes, también puedan acompañarnos orando, si les es posible. Buen Dios, es una bendición, es un regalo maravilloso el abrir tu palabra. Y queremos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo para que la lección que deseas darnos, Señor, pueda fortalecer nuestra vida, inspirarnos y ayudarnos a ser mejores para ti. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, amigos y pastor, hay un tópico hay algo que me llama mucho la atención en el libro de Hebreos y estaremos como analizando algo de eso en este momento. El libro de Hebreos en el capítulo 1 y capítulo 2 aparece como un contraste, mientras el capítulo 1 hace unos énfasis de Jesús, ¿cierto?, de la parte como divina de Jesús, su superioridad, como la gran diferencia con los seres humanos. En el capítulo 2, que es el inmediatamente siguiente, el contraste es que se muestra a Jesús muy humano, ¿no? Hecho igual que nosotros, con sus características como tan idénticas o tan parecidas a las nuestras. Entonces hay un contraste allí bien interesante, mientras el apóstol se preocupa en el capítulo 1 por exaltar y mostrar que Jesús es totalmente divino, soberano. El capítulo 2 entonces se adentra y se aventaja en presentarlo desde la parte humana. En esa parte humana, pastor, o tal vez, y eso es lo que vamos a tratar de analizar, lo que el apóstol trata de mostrar es identidad de Jesús con nosotros los seres humanos, ¿verdad? Cercanía, porque a veces si no podríamos pensar, no, pues le estamos hablando a un Dios que tal vez ni siquiera nos conoce, o para quienes es ajeno lo que yo estoy pasando, lo que estoy sintiendo, pero el énfasis de Pablo y lo que tal vez trata de presentar aquí en el libro de Hebreos es a un Jesús cercano, tan cercano como un hermano, ¿cierto? Como esa persona que a veces ese hermano es de sangre, pero a veces muchas veces le llamamos hermano a alguien que no es de nuestra familia, pero hay tanta cercanía y afinidad que le llamamos hermano, no solo por título, sino por esa conexión, ¿no?, por ese tipo de relación que hay. La Biblia nos presenta, pastor, algo interesante, y es de la ayuda mutua que debemos tener los seres humanos, como en diferentes momentos nos podemos ayudar. Y en el libro de Levíticos se nos habla de que pues, los seres humanos pasamos y hemos pasado y tal vez pasaremos por muchos momentos difíciles. Cuando alguien pasaba por un momento bien difícil, habría alguien que podía ayudarlo. ¿De quién se trata? Allí de Levíticos capítulo 25 nos habla un poquitito de eso. Bueno, es muy interesante que Dios, cuando está dando las leyes que se registran en lo que nosotros llamamos Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia,
Él piensa en todo y es muy, muy interesante cuando alguien revisa los diferentes cuerpos de legislación en un país o en una empresa. Las leyes suelen tratar de cobijar todos los aspectos y legislar los posibles escenarios que se puedan presentar. Dentro de esos escenarios que Dios legisla en los libros de Moisés está la ocasión de la persona que por deudas le tocaba vender su casa o venderse a sí mismo. A veces, ¿cierto? Para poder pagar la deuda. Y bueno, Dios había diseñado el año del jubileo que se repetía cada 50 años. Era el año 50, ¿no? Cada 49, cuando llegaba el 50 empezaba el jubileo. Pero Dios dice, bueno, pero a ver, si de pronto alguien está en esto, no tiene que esperar hasta el jubileo. Si hay el familiar más cercano lo puede redimir, ¿no? Le puede pagar la suma que esa persona debía, podía rescatarlo. Y desde allí nosotros podemos ver cómo Dios nos enseña el valor de ser humano y que al fin y al cabo pues ser humanos, solo somos humanos cuando lo demostramos y estamos en relación con los demás. Esa persona que era cercana, la más cercana, el familiar más cercano, de una u otra forma empezaba iba a tener una semejanza a lo que Jesús iba a hacer con nosotros, que es lo que va a explorar el libro de Hebreos en el capítulo 2. Allí vamos a ver en los versículos 14, 16, bueno, en realidad todo el capítulo, vamos a notar que el libro de Hebreos nos apunta que Jesús era nuestro familiar más cercano, por así decirlo. Y como familiar más cercano, Él iba a tener que ayudarnos a nosotros en esa condición de esclavitud en la que nos encontramos. El libro de Hebreos habla explícitamente de la esclavitud al pecado, ¿no? Como la humanidad estaba sometida al pecado. Pablo es uno de los grandes pensadores, ¿no? Que articula de una forma muy linda por allá en Romanos 5 el asunto. El ser humano peca, entonces el pecado lo lleva a la muerte y el ciclo de la muerte lo tiene allí sometido, ¿no? Porque todos los seres humanos pecan. Romanos 3:20, 21, Romanos 5:12, y entonces todos están sometidos allí al mismo ciclo de la muerte y están esclavos, de la misma forma quizás o una esclavitud espiritual, donde hay una semejanza con esa esclavitud que había allí en el libro de Levítico. Entonces, así como la persona más cercana rescataba al esclavo físico, literal, en el libro de Levítico, ahora tenemos en Hebreos a Jesús tomando el rol del hermano de la raza humana, también para ayudarlos en esta dificultad. Y es un concepto, ¿no? Muy interesante, porque el concepto de Jesús como hermano parte de Jesús como hijo. Y es allí donde, como usted mencionaba, Hebreos 1 y Hebreos 2 se relacionan, porque en Hebreos 1 tenemos a Dios, dice Hebreos 1:6, que él introduce al Hijo, ¿no? Al mundo. Entonces Él lo está introduciendo en esa función de hijo, de rey, de Mesías, pero el Mesías no solo era Él, sino que el Mesías representaba un pueblo. Entonces, en esa condición de hijo, de representante, de hermano, Jesús viene a ayudarnos, ¿no? en este desafío que nosotros tenemos. Y me gustaría señalar una cosita más, quizás antes de avanzar, y es que en el libro de Hebreos y bueno, y en otros textos del Nuevo Testamento hay es una técnica teológica, por así decirlo, es una técnica argumentativa, donde un autor usualmente coloca algo muy difícil y dice, bueno, esto se resolvió. Pero lo lindo de que se diga que lo más difícil se resolvió es que si se resuelve lo más difícil, lo más fácil es entonces sencillo, ¿no? Más sencillo resolver. Pues si tienes algo súper complejo y si se resuelve, pues lo fácil será aún más fácil de resolver. Y en Hebreos 2 hay algo similar, porque en Hebreos 2 se nos está diciendo, mira, Jesús, el hermano de toda la raza humana, ese que vino a ayudarlos a ustedes con la mayor dificultad que ustedes tenían, que era el pecado y la muerte, Él lo resolvió. Ahora, si Jesús resuelve lo difícil, si Jesús resuelve eso que parecía imposible, eso que había tenido la raza humana esclava, sujeta allí a un ciclo patético, continuo, por muchos años, si Él resuelve eso, ¿qué no puede resolver? Y entonces allí es donde nosotros decimos, el Jesús hermano fiel no solo me ayuda con lo abstracto, con la muerte, con el pecado, que a veces nos puede parecer quizás un poco por allá etéreo, pero también nos ayuda con lo que enfrentamos día a día, ¿no? Con esas
dificultades. Hoy en día, en medio de los tiempos en que vivimos, hablamos de salud mental, la pérdida del empleo, la muerte de un familiar. Y bueno, Jesús el hermano no solo está en aquello, también está en esto, ¿no? Y nos ayuda continuamente en nuestro transitar y en nuestro caminar. Y qué interesante como esa conexión que usted hace de de lo espiritual, que es lo principal, pero no dejando de lado lo del día a día, ya que con ese día a día de nosotros, en esa experiencia, es que nos conectamos con Dios para lo celestial. Y usted dice algo bien importante, pastor, allí, en medio de eso es, Cristo está con nosotros, nos entiende y nos puede ayudar, y creo que es es un pensamiento muy especial y más que un pensamiento, es una verdad de parte de Dios, una promesa pues para cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan, para nosotros también. Ese hermano está ahí, y a diferencia de un hermano carnal que se ve limitado, ¿cierto? A que yo quiero ayudarte, tal vez, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? Una situación difícil, ay, como quisiera ayudarte, pero no cuento con el recurso, o es que estoy lejos y no puedo hacer nada. Es un Jesús con recursos ilimitados y que siempre está a nuestro lado. En relación a eso, se lo mencionó Pastor, Hebreos 2.14, creo que es un texto que deberíamos reflexionar bastante, ojalá memorizarlo, porque tiene mucho como donde se muestra la esencia de lo que estamos hablando de Jesús como similar, como hermano. Dice, así que por cuanto los hijos, ¿cierto?, participaron de carne y sangre, que en un ratito vamos a ampliar un poquitito eso, él también participó de lo mismo, o sea, habla de esa como igualdad, de ese encuentro, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, usted lo mencionó hace un ratito, esto es, al diablo. Leí para todos ustedes Hebreos 2.14. Entonces, habla de un Jesús que vino a participar, a conocer, a experimentar lo que experimentamos nosotros, con un propósito, liberarnos, como usted dice, de la muerte, del imperio que el enemigo tenía sobre todos nosotros. Pastor, hay otro punto interesante allí en Hebreos 2. Ese Jesús perfecto, inmaculado, se lo mencionó, el Mesías, o sea, vino a entendernos, a comprendernos, a darnos lecciones, pero era y seguía siendo Dios y sigue siendo Dios. Ahora, hay algo que me llama la atención, sigue siendo Dios, pero Hebreos 2.11 dice algo que a mí me impactó cuando lo leí. No se avergüenza de llamarnos Hermanos. Sus hermanos a nosotros. A veces nosotros, yo no sé, he visto gente que se avergüenza de su familia, ¿no? Que cuando tal vez por alguna razón puede salir y crecer profesionalmente, económicamente, cuando a veces invita a su familiar para que le visiten su casa donde ya está bien ubicado, les manda hasta ropa, ¿no? Para que vengan bien presentados, y hasta a veces he conocido casos que les dan instrucciones, papá o mamá o hermanos, cuando vengan acá, por favor, hagan esto, no vayan a hacer aquello, porque como que les puede llegar a dar pena. En algún caso, en algún momento me llamó la atención cuando estudiamos aquí en la universidad. Muchos de los que veníamos, y me incluyo allí, veníamos de familias de muy escasos recursos, somos gente muy humilde, y a veces veíamos que para los grados, más que todo, en ocasión de los grados, venían sus papás a acompañar a sus hijos. O sea, muchos papás que nunca habían podido en los 5 años venir porque no había el recurso, pero en ese momento especial de celebración decidían venir. Y llegaban y se veía la humildad de nuestros padres, ¿no? En su ropa, en su maleta. Y a veces se notaba a veces que algunos compañeros un poquitito incómodos porque, oye, de pronto mostraban algo aquí y cuando pues llegaban su papá o su mamá, la gente decía, ay, pero luego o esta dama o caballero que decía esto y aquello, y como mirar como un contraste entre lo que a veces decían y lo que ahorita veían en la realidad de sus padres. Un Jesús que al mirar a Gabriel, y yo hablo de mí, de mi experiencia, tan malo que soy, con tan malas conductas, con tantas cosas para mejorar, y que no se avergüence de llamarme hermano. O sea, nosotros a él le llamamos Dios, pero él dice que nos da un título bien interesante y es el de llamarnos hermanos. Pastor, allí Hebreos 2.11 hace algo y nos habla de unos beneficios que hay para nosotros. Me permitiré leer para todos nosotros Hebreos 2.11. Dice de la siguiente manera: porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Él nos santifica. ¿Qué
qué esperanza, y porque es muy importante que podamos tener claro como esa declaración de Jesús y esa verdad tan importante para nosotros. Bueno, ahí es muy lindo el estudio de Hebreos 2 y de la humanidad de Jesús. Porque si bien en muchos textos del Nuevo Testamento tenemos la visión del Jesús divino, digamos que la visión del Jesús humano aparece en los 4 evangelios claramente. Y aprendemos de ese Jesús que era un bebé, creció, vivió, tuvo amigos, que le llamaba a sus discípulos, murió, resucitó. Pero en Hebreos tenemos el por qué era importante que él fuera humano. A mí me queda quizás un poquito difícil explicar la noción de hermano desde la vida real, porque yo no tengo hermanos, yo soy hijo único. Pero desde la implicación en el texto bíblico de Jesús como hermano, es que Él viene a ser como nosotros. Y Él viene a ser como nosotros en el sentido de que Él quiere asumir la humanidad para poder redimirla. En cierta forma, Él necesita ser humano porque al unir la divinidad y la humanidad, ¿no?, en su ser, Él puede ahora rescatar esa humanidad de donde estaba y lo hace desde esa condición, desde la condición del que se identifica con el otro, ¿no? Podríamos hablar de que aquí la empatía de Jesús y su solidaridad con la raza humana es como un viaje donde Él se traslada a donde la humanidad está, para poder enseñarle desde donde ellos están cómo salir, ¿no?, desde allí. Entonces, en ese rol de Jesús como hermano y de que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, el texto nos dice, ¿no?, y nos transmite que así como Él nos enseña a salir del pozo del pecado, del pozo de la muerte, también nos entiende perfectamente en cualquier otra cosa. Porque el hermano no solo es hermano porque está en un momento, sino porque aunque peleen, aunque se distancien, aunque a veces tengan malos momentos, por lo que he visto yo en otros hermanos, siguen siendo hermanos y esa relación continúa. Y a mí me parece bonito saber que Jesús no solo es Dios, sino que también al ser humano se hace mi hermano. Porque estamos en las épocas donde el cristianismo rara vez se vive de forma perfecta, porque estamos en épocas donde muchas cosas son fluctuantes, donde la relación con Dios a veces tiene altibajos. Pero así como los hermanos, la relación de hermanos se mantiene en la vida real, a pesar de todos los altibajos y fluctuaciones que hayan, bueno, con Dios es igual, ¿no? A pesar de que a veces hay altibajos, Él sigue siendo el hermano. Y lo lindo es que no solo es que eres la oveja negra de la familia, no. Es que Él no se avergüenza, ¿no?, de llamarnos hermanos. Aunque a veces a nosotros sí nos avergüence que Él sea nuestro Dios. Y por ahí tenemos en Mateo 10, 32 y 33 esta noción de que hay algunos, ¿no?, que se avergüenzan y niegan que son hermanos de Jesús. Y la actitud de Él es no. O sea, por muy infiel que tú seas, no importa lo que hayas hecho, yo no voy a avergonzarme de llamarte mi hermano, porque es que a eso vine. Yo vine fue a identificarme contigo, yo vine fue a entenderte, yo vine fue a saber qué era lo que pensabas, qué era lo que sentías, y para mostrarte que alguien que entiende lo que sientes y lo que piensas está aquí para ayudarte, porque no es lo mismo ayudar desde el desconocimiento, desde la presunción, desde el yo creo que tú te estás sintiendo así, a otra cosa es ayudar estando allí, ¿no? Y sabiendo, o sea, ayudar porque sé que estás por lo que estás pasando, sé porque te voy a ayudar porque me sentí como tú te estás sintiendo. Y es allí, ¿no?, donde Hebreos explota este aspecto de la humanidad de Jesús. Es alguien como nosotros que está para ayudarnos a nosotros y para que esté con nosotros. Exactamente, Pastor, y usted menciona esa parte de la incondicionalidad del amor de Dios a través de Jesús, que aun cuando lo negamos, Él está allí, y experiencia de eso está clara y relatada en la Biblia con el apóstol Pedro, ¿no? La experiencia de Pedro, cuando lo niega, hasta con maldiciones, dicen algunos comentadores allí, y cuando se encuentra con Jesús, tal vez desde la parte humana Pedro esperaba tal vez una reprensión con la vista de Jesús, y lo que encuentra es
es amor, o sea, no me avergüenzo, tú sigues siendo mi discípulo, mi amigo, mi hermano. Entonces, creo que cuando uno encuentra esas situaciones, pastor, en lo personal me ha pasado, se liga, ahí genera un lazo todavía mucho más fuerte. Cuando yo encuentro eso, o sea, cuando yo le fallo a alguien y encuentro en respuesta a esa falla, incondicionalidad, apoyo, aprecio, en gratitud se vuelve uno como, no, yo a esta persona no le puedo volver a fallar. Entonces, qué lindo que Jesús, en una escala mucho más grande, ¿cierto? Está ahí siempre con nosotros. De hecho, el libro de Hebreos en capítulo 11, hay un texto que se relaciona pues con esa, o trata de relacionarlo con ese no avergonzarse y con ese despojarse, con ese entenderos con lo que pasó con Moisés, ¿no? Siendo el hombre más importante, la señora Juárez creo que lo menciona en Patriarcas y Profetas, dice que Faraón, aunque no era hijo de su sangre, ya tenía casi que decidido que el siguiente, el sucesor en el poder allí, iba a ser Moisés, y él renunció a todo eso, ¿verdad? Para identificarse con el pueblo de Dios y poder cumplir el plan que Dios tenía para él. Entonces hay como una correlación allí, ¿verdad? Claro, Moisés en cierta forma es un ejemplo de lo que Jesús hizo, ¿no? En palabras quizás un poco técnicas se habla de que Moisés era un tipo, ¿no? Tipo, porque es, esa palabra tipo era así como un molde, ¿no? Como una figura que se iba a parecer a la realidad, al modo de cuando uno hace un plano de una casa y luego construyes la casa. Y en ese actuar de Moisés nosotros logramos ver a un Moisés que es capaz de renunciar a todo lo que él estaba, a todo lo que él tenía derecho. Y era mucho, o sea, ¿cierto? Hablando materialmente. Era como si hoy en día el presidente de los Estados Unidos te dice, tú vas a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y él dice, muchas gracias, en otra oportunidad, porque él prefería identificarse con un pueblo que en ese momento, leemos el libro de Éxodo, estaba esclavo, pasando por situaciones difíciles, y entonces vemos otra vez, ¿no? Ese patrón, ese modelo, y es lo mismo con Jesús, ¿no? En Filipenses 2 dice que él no tomó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, a lo cual explotar, y entonces decide ser semejante al hombre. De cierta forma, Hebreos 2 es un comentario de Filipenses 2, 6 y 7. Y bueno, y ya lo veíamos entonces anticipado en Moisés. Ese deseo de identificarnos con el otro. Me gusta mucho la figura del viaje porque implica un movimiento, pero no del que necesita ayuda hacia el que puede brindar la ayuda, sino del que puede brindar ayuda al que la necesita. Y bueno, Dios espera de nosotros que hagamos lo mismo, que estemos con aquellos que necesitan ayuda y que así como Él vino a nosotros y dice el libro de Juan que es un campamento con nosotros, nosotros también podamos hacer lo mismo con los demás. Y pastor, hablando de ese tema, el libro de... se nos habla o nos muestra la Biblia algunas limitantes que tenemos nosotros, y a pesar de esas limitantes, Dios vino a acompañarnos precisamente a libertarnos, ¿no? Por ejemplo, Mateo 16, 17, me permitiré leer para ustedes, aquí nos dice lo siguiente, hablando de esas limitantes. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no era posible que un ser humano pudiera darle a entender a él lo que había conocido, sino que le fue revelado a él por mi Padre que está en los cielos. Habla de la incapacidad a veces del ser humano para comprender verdades eternas, pero como Dios está allí para suplir, y así como está eso, está Gálatas 1:16 también, ¿verdad? Que habla como la diferencia entre la carne y la parte del espíritu. Efesios 6:12, me permitiré leer ese como último texto en relación a eso. Efesios 6:12, por aquí. Nos dice lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, Cristo viene y se identifica porque ve unas limitantes que tenemos nosotros, y precisamente como no podíamos salir adelante, aparece Jesús como nuestro libertador allí, ¿no? Nos lo presenta así. Pastor, bueno, a pesar de esas limitantes que tenemos, Cristo está allí siempre. Lo que no podíamos hacer, Él lo hizo por nosotros. No se avergüenza de llamarnos sus hermanos,
Pero hay una advertencia también para nosotros, que lo menciona el libro de Mateo con relación al tema de avergonzarnos o de negar, ¿no? Mateo 10, 32 al 33 y también 1 de Timoteo 1, 8. Qué importante como, sí, advertencia nos da Dios en relación a eso, ¿no? Porque a veces podemos pensar que, como por lo mencionamos ahorita, yo puedo deshonrar a Dios o faltarle y bueno, Él está ahí siempre, pero hay un mensaje importante que debemos comprender en relación también a eso. Los textos de Mateo 10, 32 y 33, ¿no? Hablan de la vergüenza que muchas veces ciertas personas tienen respecto a Dios. Y como decíamos hace un rato, si Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿por qué nosotros nos vamos a avergonzar de tenerlo a Él, ¿no? como hermano? Y ahorita usted mencionaba las limitantes que tiene la humanidad. Y precisamente ese debería ser, en lugar de motivo de vergüenza, debería ser el motivo de orgullo, de entender que cuando Jesús se hace semejante a nosotros, Él toma carne y sangre como nosotros. El texto pues, de Hebreos habla un poco allí en Hebreos 2.9, en Hebreos 2.14 al 16, por ahí dice, y Él se hizo un poco menor que los ángeles. Y cuando vamos al Salmo 8, nosotros encontramos que allí se habla de la humanidad y dice, la humanidad es un poco menor que los ángeles. ¿Por qué esto es interesante en el libro de Hebreos? Y por qué eso debería llevarnos no a avergonzarnos, sino a regocijarnos. Porque recordaremos que en Hebreos 1 se dice que el Hijo es superior a los ángeles. Porque, y ahí hay toda una explicación, ¿no? Que son unas citas del Antiguo Testamento que está trayendo el autor de Hebreos y dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? ¿No? Mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. Y cuando introduce al Hijo, le dice, adórenlo todos los ángeles. ¿A cuál les dice tu trono, oh Dios, es eterno? Entonces, en Hebreos 1 se nos enfatiza mucho, ¿no? El Hijo es superior a los ángeles. Y ahora en Hebreos 2 se nos dice, se ha hecho un poco menor a los ángeles. Y alguien puede decir, se está contradiciendo. Entonces, no es que se esté contradiciendo. Es que nos está mostrando que ese que estaba encima, ese que era la imagen de Dios, ese que es el Hijo, pues decide rebajarse, por así decirlo, ¿no? Decide rebajarse. Pablo tiene una expresión de que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. O sea, él decide asumir la fragilidad humana, ¿no? Decide asumir, porque no era que Jesús parecía humano, Jesús era humano. O sea, él tenía carne, tenía sangre, le daba hambre, tenía sueño, se cansaba, tenía emociones, ¿cierto? Le daba tristeza, le daba alegría. Y entonces allí, hablando de la fragilidad humana, es donde encontramos a Jesús. O sea, él decide identificarse plenamente con el hombre. Entonces, si Él decide identificarse plenamente con el hombre, ¿cómo nosotros nos vamos a avergonzar de ese hecho? Si deberíamos estar primero agradecidos, ¿no? Y segundo, hay algo que, bueno, quizás no está en el libro de Hebreos propiamente, pero me parece siempre muy interesante, que en el libro de Apocalipsis hay himnos, insertos allí dentro del texto, y los himnos lo que hacen siempre es, o en el cielo o en la tierra, se hace un agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho. Y entonces aquí tenemos a Jesús tomando la fragilidad y la carne y sangre humana, y entonces en lugar de avergonzarnos deberíamos estar haciendo precisamente lo que estos himnos en Apocalipsis hacen, es estar alabándole, ¿no? Estar diciendo gracias, porque debido a que estamos hablando tanto de que Jesús se hizo humano, pero el libro de Hebreos no es una teología que está aquí en el aire y que no tiene una conexión real. La razón la razón por la cual se hace tanto énfasis en que Jesús es humano es porque Él necesita ser humano a fin de redimir a la humanidad. Así es. Entonces, si Él no es humano, Él no puede redimir a la humanidad. Porque Él necesita estar vinculado con la humanidad. Y vencer las mismas condiciones, ¿no? Y estar en las mismas condiciones que la humanidad. Tiene que estar en la misma condición de juego. Y por esa razón es que hay tanto énfasis en esto. Entonces, alguien que va y hace tal sacrificio, ¿cómo es que nosotros nos vamos a avergonzar? Deberíamos tener una actitud completamente contraria. Y Jesús dice, ¿no? Si alguien me niega a mí... Yo lo negaría. Sí, exacto. O sea, llegará el momento del juicio, ¿no? Eso es lo que habla. Hay un momento de gracia donde está... Pero llegará un momento que lo dice allí Mateo, capítulo 10, ¿cierto? Versículos 32 y 33, leeré el texto tal cual. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también
lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Habla una intercesión, un momento que hay de parte de Dios, pero llegará un momento donde eso terminará, ¿cierto? Y el tiempo que se nos dio habrá sido suficiente para confesarlo, para adorarlo, para agradecer. Y a quien no, cuando decida algo diferente, pues también... Pero me impacta como la palabra de Dios es clara. Y el apóstol Pablo le estaba también como advirtiendo un poquitito eso a los hebreos, ¿no? Porque a raíz de las situaciones difíciles que estaban pasando por su fidelidad a Dios, muchos estaban viendo como guiados o estaban llegando a esa condición de negar a Dios, de apartarse de la fe. Y entonces él también trata de recordarles a ellos lo importante que es que se mantengan fieles a ese Dios. Hay algo, pastor, allí que no podemos como terminar este tópico allí del capítulo 2 sin mirarlo bien. Y es una expresión que utiliza allí el apóstol Pablo cuando habla de que Jesús necesitaba ser perfeccionado, ¿cierto? A través del sufrimiento. Hebreos 2:10. En la experiencia nuestra como humanos yo lo entiendo. Muchas veces hay lecciones y me acuerdo mucho que una vez llorando, luego de un momento bien complicado que estaba pasando, yo le decía, Señor, ¿pero qué me estás enseñando? Y yo pensé que no era justo lo que me estaba pasando. Pero hoy miro hacia atrás y era algo que necesitaba aprender. Y no es que el método de Dios sea el sufrimiento, solo que a veces el ser humano, si no es de esa forma, no aprende. Pero ¿por qué utiliza la expresión hacia Jesús el perfeccionar? O sea, porque para con él. Bueno, es importante, a veces la palabra perfección en español puede tener unas connotaciones que quizás están asociadas con algo que originalmente el texto no tenía. A mí rara vez me gusta hablar de lo que era el texto en tal cosa, pero bueno, sabemos que el Hebreos no fue escrito en español, fue escrito en el idioma griego, especialmente en un periodo del tiempo de ese idioma. Y la palabra que está allí detrás de eso de perfección es un término que tiene la idea de hacer que algo esté completo, ¿no? Okay. Hacer que algo llegue a su punto de madurez. Entonces es plenitud, completitud, madurez. Esas más o menos son las ideas que tiene allí asociadas. Cuando el texto habla de que Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento, no está diciendo que Jesús como humano no era perfecto, ¿no? Y que por lo tanto necesitaba llegar a ser perfecto, sino que está mencionando en realidad es que Jesús en su oficio de sumo sacerdote, para poder completar ese oficio, él tenía que sufrir porque él tenía que entender qué era el sufrimiento. De hecho, si nosotros vamos allí a Hebreos 2 y luego al 2:10. Sí, señor. ¿En el 2:10 lo leo? Sí, sí. Convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas, y habla de su divinidad, ¿no? Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ahora yo leo de Hebreos 2, 17 y 18, que dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, cuando allí dice que a Jesús había que completarle por medio del sufrimiento, está haciendo referencia a dos roles. Su rol como autor de la salvación, iniciador de la salvación, y a su rol como sumo sacerdote. En su rol de autor de la salvación, la idea de autor es el que va primero, ¿no? Es el que funda algo, es el que inicia algo. Entonces Jesús está mostrándole el camino a la raza humana. ¿Cuál es el camino que la raza humana debe seguir para ser lo que en algún momento fue? Porque a la hora lo que Jesús viene a hacer es restaurar a la raza humana a su condición inicial, y la condición inicial de la raza humana era la imagen misma de Dios, que lo tenemos allí en Génesis 1. Entonces Él viene a mostrar ese camino de vuelta a casa, por así decirlo. Y el sufrimiento es algo de la experiencia humana. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido. Y por eso Él tenía que sufrir, para mostrarnos que en el camino de regreso a casa íbamos a pasar por el sufrimiento. No porque Dios envía el sufrimiento, no porque Dios se deleite en el sufrimiento de la raza humana. Es sencillamente que hoy en día ser humano implica sufrir. La cuestión es qué hacemos con el sufrimiento.
A veces pensamos que el sufrimiento es un castigo de Dios porque yo me porté mal. A veces pensamos que el sufrimiento es, yo me lo busqué. Pero a veces el sufrimiento es un misterio. El sufrimiento es misterioso porque a veces tú no has hecho nada malo y te pasa algo. Y a veces los que hacen cosas malas no les pasa nada. Y bueno, aquí no es, el punto no es descubrir el misterio del sufrimiento, es mostrar que Jesús sufrió porque Él nos enseñó que hace parte de la vida humana. Y entonces nos enseña, y como sufre, nos puede ayudar a pasar por medio de esas experiencias difíciles. Y ahí es donde viene el rol de sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el representante del pueblo, y él debía atender las necesidades del pueblo. Él tenía que conocer a su pueblo. Y si el sufrimiento está allí, en el ADN de la experiencia humana, él tiene que sufrir para poder entonces ayudarnos a nosotros cuando suframos en ese camino de vuelta a casa. Y allí encontramos en los textos bíblicos muchas lecciones importantes. Quizás una de ellas es que a veces con el sufrimiento no tenemos que entender, tenemos que confiar. Porque en Hebreos más adelante se dice que el Hijo aprendió la obediencia por medio del sufrimiento, y yo siempre una de las escenas que más me impacta es Jesús en Getsemaní, diciéndole a Dios que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y en ese momento vemos la representación exacta de eso, de que a veces no es entender. Porque Jesús entendía que ese era el plan. Jesús sabía perfectamente que había que morir para salvar a la raza humana. Pero en ese momento no se trataba de entender, se trataba de confiar. Y eso es lo que Jesús como sumo sacerdote, porque allí lo dice Hebreos 2:18, Él está para socorrer, para ayudar. Porque la palabra socorrer, de hecho, es ayudar. Él está para ayudar a todo aquel que sufre, para ayudar a ese que en medio del dolor no sabe qué hacer y decirle, yo estuve ahí, confía. Ok, entonces a esa parte de perfeccionar lo entendemos como esa partecita, como decía, que faltaba o completaba ese trabajo de Jesús como intercesor, ¿cierto? Como mediador, como, tanto como sacrificio, pero también como sumo sacerdote delante de nosotros. Y pastor, finalmente allí el apóstol Pablo, bueno, finalmente no. En esa carrera que llevamos nosotros de la vida cristiana, usted lo mencionó ahorita, Cristo se convierte en un modelo para nosotros, así como el hermano mayor a veces, ¿cierto? Y el papá le dice, mire, compórtese bien, porque es que sus hermanitos van a ver lo que usted haga. El apóstol, allí en el mismo libro de Hebreos, nos da un consejo a ese pueblo de Hebreos que está pasando un momento difícil, y tal vez nosotros, quienes nos ven, quienes nos escuchan, están pasando momentos difíciles en lo económico, en la salud, en su familia, a nivel laboral o profesional. El apóstol Pablo en el capítulo 12 del libro de Hebreos nos invita a hacer algo. ¿Cuál es nuestro derrotero? ¿A quién debemos seguir, pastor, que nos menciona allí? Si me permite, a mí me gustaría leer el texto porque es supremamente interesante. Dice, por tanto, Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahorita vamos a leer 3 y 4 aquí. Vemos que la vida se convierte en una metáfora, o más bien la carrera, una carrera atlética se convierte en una metáfora para lo que es la vida. Y no es una carrera corta, no es una carrera que va a suceder en 10 segundos, se parece más a una maratón. Y en medio de la maratón hay momentos donde uno quiere desistir, ya, me cansé. Y uno se puede cansar por un sinnúmero de razones. Porque uno ora y no lo escuchan, porque uno pide algo y no se cumple, porque uno siente que está estático, uno siente que no avanza en la vida, uno puede desistir porque sencillamente hay frustración. No me siento querido por quienes me acompañan. Hay depresión, hay soledad, hay estrés. Hay enfermedad, hay culpa, ¿no? A veces. Hay culpa, hay cualquier cantidad de situaciones y en ese momento es como, no queremos más. Y por eso me gusta el versículo 2 porque dice, mira a Jesús.
Porque el problema, bueno, no el problema, pero a veces cuando estamos en estas situaciones hay un asunto de visión. Que a veces estamos así, la visión se nos reduce porque no vemos salidas, no vemos opciones. Y entonces el texto nos dice, corrige tu visión, mira a Jesús. Y cuando miras a Jesús, no ves a Jesús de pronto sonriendo y como que todo está bien. No. Dice, mira a Jesús en la cruz, sufriendo. Cumpliendo su tarea. ¿Y por qué decide él sufrir? O sea, porque él tenía el gozo, pero él decide ir a sufrir y pasar por el sufrimiento, porque una vez él termina el sufrimiento, dice, se sienta a la diestra de Dios. Después de la tormenta siempre viene la calma, ¿no? Después de lo difícil siempre viene algo mejor. Y por eso el texto 3 y 4 nos invita entonces y nos dice, considerar a ese que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces no te rindas, sigue. Cada vez que te estés desanimando, mira a Jesús. Así como los israelitas en el desierto, cada vez que los picaba la serpiente, mira a la serpiente. Bueno, ahora cada vez que te estés desanimando, mira a Jesús, porque Él pasó por lo mismo y porque Él está para ayudar. O sea, Él te va a ayudar no desde el que no conoce y sabe qué pasas. Él pasó por lo mismo, Él está contigo, está tú con Él, míralo, enfócate y Él te va a ayudar. El mismo texto de Hebreos lo dice, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y hoy en día pasar por esto no es ser débil, pero aún así Él sabe que estamos allí en esas situaciones. Dice que Él sabe que fuimos tentados en todo, según nuestra semejanza, solo que Él no pecó. Entonces dice, acerquémonos pues al trono, para alcanzar misericordia y hallar ayuda. Así que, teniendo a Jesús delante de nosotros, mirémoslo y acerquémonos a Él, porque Él nos entiende, porque Él vivió lo que nosotros vivimos. Creo que no hay mejor forma de cerrar tal vez esto con lo que usted acaba de decir. Miremos a Jesús que nos entiende, que se compadece, que está al lado nuestro. Así que, mis apreciados, recordemos que tenemos el mejor hermano, y es Cristo Jesús, ese hermano que nunca nos falla, que siempre su brazo será poderoso para acompañarnos, para librarnos. Y como menciona el pastor, ese Jesús, ese hermano, nos va a sostener en esta lucha cristiana hasta cuando Él regrese por medio del Espíritu Santo y podamos gozar de una eternidad con Jesús. Pero antes de esa eternidad, muy seguramente habrán luchas, dificultades, como Él mismo, Jesús, lo experimentó. Pero si Él venció, eso fue el ejemplo que vino a dejarnos, tú y yo también podemos ser victoriosos. Sí, pastor, muchas gracias por su tiempo, por su compañía, por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Estas lecciones de esperanza. Vamos a orar para finalizar. Buen Dios, gracias por utilizar al apóstol Pablo a través del libro de Hebreos para recordarnos que no estamos solos, que tenemos un hermano que vino a redimirnos, Señor, un hermano que está constantemente al lado nuestro, que nos entiende, que no se avergüenza de las fallas que tenemos, Señor, sino que está ahí para enseñarnos a corregirlas mientras hay tiempo y oportunidad, que de Él, Señor, obtendremos fuerza suficiente para vencer y, Señor, que Él nos podrá ayudar a sostenernos firmes y fieles en esta carrera. Padre bendito, bendice a quienes nos ven y nos escuchan, que ellos puedan sentir la compañía de ese Jesús como el hermano fiel a su lado siempre. Bendice al pastor Cardoso, gracias por su tiempo, bendícele en su salud, en sus proyectos, en su liderazgo y ministerio, Señor. Y que cada hogar de quienes nos han acompañado en este momento pueda sentir también el abrazo tuyo y tu provisión y tu bendición en cualquier aspecto que lo necesiten. Pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados, mis queridos, esperamos Dios siga con ustedes, les guarde y nos vemos en nuestra próxima emisión de Lecciones de Esperanza.